Esto de estar entre amigas y amigos uno también lo tranquiliza, ¿no? Porque puede hablar en calma y sentir, no sé, que es el día de su cumpleaños, por ejemplo, y también que todos nos queremos mucho, en fin. Pero además sobre todo por eso, por este momento en el cual estamos juntos. Pero bueno, también porque esto es una manera de remontar soledades de la escritura, esas conversaciones discretas con uno mismo, que esa resguardada, entretenida, pero al mismo tiempo pesada tarea de estar sentado pensando, recreando y poniendo a funcionar esta máquina de fabricar mundos, que bueno, que es la literatura. Y bueno, y hoy poder reflexionar un poco con ustedes, como decía, me hace feliz, me hace sentir infinitamente agradecido, de verdad. Estamos cerca de otro río que no es el de los pavos literarios de Puerto Vírgenes, pero llegan aromas también desde allí que se parecen. Hoy no le pedí a ningún amigo ni amiga que me acompañara a presentar. Bueno, a Martín, que hizo la introducción. Y eso tiene una razón. Hay una que hace tiempo que estaba con ganas de reflexionar un poco sobre la lectura de ficción. No se asusten que esto es breve. Tanta reflexión genera temores. Pero que quería reflexionar sobre la literatura de ficción y qué es lo que pasaba con la lectura. Y bueno, podría haber recurrido también para esto a amigas y amigos. Por ejemplo, a los generosísimos y generosísimas y severas y severos lectores previos de esta novela que hicieron que se pareciera más a una novela y que se llevan los méritos de las cosas buenas, de las cosas malas y que no les gustan, es exclusividad mía. Pero también ellos están en un año de una producción literaria fenomenal, la de ellos fenomenal. Una es la de Vanina, que está acá, que se lanzó en un primer libro de cuentos con una exquisitez, una sensibilidad y una formidable escritura que se llama Tenue, y el otro es el querido Pastilla, que una vez más se lanza con una novela fantástica, La vida por delante. Dicen que habla de sus años allá en Minas, de la década del 60. Hay muchos minuanos y no voy a extender al respecto, pero yo lo que creo es que esa novela en realidad es un vibrante, entretenido y en algún caso duro y simpático homenaje a la amistad. Ambos libros se los recomiendo, Tenue y La vida por delante. Entonces, bueno, esto de que yo quería aprovechar a hablar, bueno, la oportunidad para contarles el derrotero, las huellas por las que fui transitando durante estos 2 años y medio de escritura, compartir esas sonrisas de loco, los enclaustramientos poblados de fantasmas, las compañías extrañas, que esas que van respondiendo como títeros al mandato de los dedos, ¿no? Y se transforman en palabras. En un momento tan particular, ¿no? En un momento donde la pandemia nos obligó a tantas distancias desacostumbradas, porque fue en ese transcurso que terminé de darle forma a este libro. Pero para mí, debo confesar que fui entrenado durante parte de mi adolescencia y parte de mi juventud a las soledades impuestas. No significó, y lo digo con un poco de pudor por aquellos que tuvieron una significación con la pandemia y que recibieron tanto físicamente
en el alma algunos golpes, pero decía que lo que me quedó por hacer durante ese tiempo es aprovechar lo que el tiempo me daba. ¿Qué me daba el tiempo? ¿Y qué me hacía feliz durante ese tiempo? Leer mucho y escribir mucho. Y a eso me dediqué. Leía frenéticamente, me rodeaba de libros. El lugar donde escribo olía a tinta de imprenta y olía a libros viejos también. Revisaba títulos que había dejado por leer o títulos que había leído y quería volver a mirarlos, o lecturas nuevas. Leí tanto, creo yo, que como en aquellas otras épocas de lejanía obligadas, pero esta vez tal vez por la edad, esa lectura de la ficción me hizo formularme preguntas respecto a la lectura, al marco de esa lentitud que disfrutaba en el proceso, a la remontada del tiempo a través de las letras, de las palabras y el pensamiento. Y como una presentación, que este es el caso, además de una celebración de la amistad, que lo vivo así, y este es el caso, pensé que era una buena oportunidad para abrir esa experiencia y trasladarles algunas de esas reflexiones, más allá del simple placer o el afecto por las palabras y sus combinaciones que uno pueda tener o no. Entonces hizo como 3 capitulitos breves. Uno que es la lectura y la ficción. Hablar de mi experiencia como lector al hablar no puedo dejar de mencionar también mi condición de escritor, o lo que supone ese ejercicio. Y bueno, y escribir es, por lo menos para mí, para otros o para otras será otra cosa, es una forma de protegerme, de resguardarme, de arroparme en la intemperie. Y este año del que hablaba, tan lleno de particularidades, la escritura como la lectura fue aún más sanación que en cualquier otro momento. Fue conexión, fue comunicación y todo eso que la pandemia nos había prohibido. Entre la lectura y la escritura, quedarme en casa fue no quedarme en casa. Fue vagabundear por todos aquellos rincones del alma, por todos los bares, las ciudades desconocidas, los futuros distópicos, lo que fuera, los hogares, y también andar por los cerros, por los olores a Marcela, por las arenas de la única ciudad del mundo a la cual la pandemia no había sacudido, que era Puerto Vírgenes. Pues sí, escribir, narrar, contar historias, imaginarlas, reinventarlas es, en fin, mentir a cara de perro. Y leer ficción es ser partícipe, cómplice y recrear esa mentira. Pero iba a hablar de mis reflexiones, ¿no?, sobre la lectura. La ficción exige proactividad, establece un desafío mayor. Uno pone más de 100 identificación de voces, paisajes, visualización de personajes, etc. No todo está servido. También es necesario fabricar desde el lugar del lector. Y eso, entre otras cosas, es muy bueno para la salud psicológica. Nadie está mejor por leer ficción, al menos yo. Eso está claro, nadie está mejor por leer. Pero hay un ejercicio de oxigenación y fortalecimiento que hace la psiquis mientras se entretiene, viaja, descubre, se emociona, disecciona paisajes, delinea rostros, diseña sonidos,
huele lo que la palabra, en acuerdo con la propia memoria, indique, que termina por enfrentar al propio lector a una compleja, espléndida y apasionante tarea de creación, ante su propia tarea de creación. Leer es la experiencia de entretenimiento ficcional más activa, en la que participan más partes del cerebro, y por eso el vínculo que se establece con un libro es tan personal. Un viaje de introspección cuya intensidad es un tsunami para los sentidos, un movimiento conmovedor y un oleaje en un cuerpo quieto. En la lectura de ficción, en la representación de los signos, el viaje es infinito, porque las opciones que se describen pueden ser múltiples según quien las descifre. No se muestra como en el caso del cine, se describe para que el lector se muestre a sí mismo. El lector es tan solitario como el escritor y construye desde sí el mundo que se le relata. Sí, claro, a veces cuesta leer, y en los hechos es muchísima la gente que no lee, y menos ficción. Pero estamos hechos de historias y las necesitamos. A veces preferimos ver una serie, una película, para que nos cuente que el vínculo natural y primitivo es con la imagen, no es con la palabra. Por eso hasta resulta más descansado, ¿no? La palabra es una convención posterior que, bueno, no se exige todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Pero esas historias las vamos a buscar donde sea, con los vecinos, con un abuelo, con una amiga, en una obra de teatro, porque pareciera que necesitamos salir de nuestra vida y sentir desde ella otras vidas y otros aconteceres. La mayoría de las veces las historias no nos llegan de la lectura, y eso está bien. Pero si me pregunto por qué es así, pienso que no solo se trata de las múltiples alternativas que hoy tenemos, alternativas que se ofrecen al libro, sino que hay un reflejo que viene de la infancia. El momento en el que aprendimos a leer fue un esfuerzo descomunal, porque se trató de una adaptación del desarrollo cognitivo. Y como si leer fuera un peso, sentimos que de adultos nos ganamos el derecho a la holgazanería. En realidad, lo que eso demuestra es que no nos dimos o no nos sucedió la oportunidad de construir aquel impacto, primer impacto de la lectura, y transformarlo en belleza, en la formidable aventura de la palabra escrita. Con la lectura suceden cosas desde el punto de vista fisiológico. Esto lo aprendí recientemente, diría que 2 horas antes de venir a esta presentación. Pero hay una interacción que sucede a nivel del cerebro múltiple, dicen los neurocientíficos, los que saben, que no soy yo naturalmente, y agregan la complejidad de algo que me gusta llamar una confabulación entre el área de Broca, que es donde se establecen los patrones de la palabra, el área de Wernicke, donde el lenguaje se comprende y es el lugar clave de cualquier proceso intelectual, y el área de asociación límbica, que es donde se procesan, entre otras cosas, las emociones. Esas conexiones ultracomplejas hacen que leer nos modifique el cerebro de manera favorable. Existen repercusiones anatómicas, pues las fibras nerviosas, dice un científico, que unen ambos hemisferios son más gruesas en los lectores habituales que los analfabetos. Aquellas personas que leen presentarán el mismo número de neuronas, todo esto está entrecomillado, pero mayor número de conexiones más eficientes. Sentencia.
Nada de esto prevendrá el envejecimiento ni el Alzheimer. No se pongan a leer como locas y locos. Pero es muy probable que en caso de suceder, demore los síntomas. También dicen algunos científicos. La lectura es una ceremonia, no es un pacto entre el lector y el escritor. Es un rito, un acertijo que propone al escritor y que el lector lo toma, lo anuda, lo resuelve o lo abandona. Desde mi experiencia personal me atrevería a definir 3 pasos de acceso al libro, que es lo que le voy a contar rápidamente. 3 momentos que no son transferibles, pero que lo cuento porque me ayudaron a hurgar y disfrutar a grandes novelistas a los que no le veía puerta de entrada. Lo digo con franqueza. Uno es Carpentier, y el día que le entré descubrí al escritor más sensual que he leído en mi vida. Y me pasaba también, debo confesarlo, con este difícil y genial Onetti, que arrancaba a leerlo y por alguna razón aquello se me espesaba y allá quedaba esperándome, hasta que entré en ellos de esta manera. Y esto era lo que yo reflexionaba. Hay un primer momento, a mí me sucedía, un momento en que vivo esto, y no es transferible, pero que lo vivo como una inmersión aprensiva. Me gustará, no me gustará, me aburrirá, me interesará, no me interesará, ¿no? Hay aprensión cuando abro el libro. Si logro superarla, entro en una segunda etapa que es la inmersión primaria. Entonces se empiezan a encender las luces, las rutas por donde el escritor quiere llevarnos. Y esa ruta nos lleva a la inmersión plena, donde todo, absolutamente todo, a mí me pasa, deja de existir en torno mío. Y lo que existe es la recreación, lo que existe es la imaginación que me está dando y sobre la cual yo mismo trabajo. El entretenimiento activo es fulminante y me siento parte de eso. Y al mismo tiempo me siento desestresado. En la era de la interrupción, el libro contrapone sensaciones. Te hace recorrer muchos menos kilómetros en muchos más tiempos, pero hacer muchas más distancias y con tiempo suficiente para ir mirando el paisaje. Besar la primera etapa, me pasa a mí, dejarse llevar por la segunda y que la tercera te arrastre en el viento de una historia, explica por qué, supongo, sigue llenándose de libros el mundo, a pesar de las quejas de Martín y todos los problemas que hay. Si se venden o no se venden, pero el mundo se llena de libros, y de libros de ficción. Entonces ahora voy a hablar de la ficción y esta novela. Toda ficción es una no ficción ilimitada. Es decir, rompe los bordes de lo que es, quiebra las fronteras y se hace de un montón de historias representadas por hombres y mujeres inventados que jamás lo hicieron así, en lugares que pueden o no existir, con situaciones que pueden o no haber acontecido. Pero en el fondo, más allá de las mitologías, las fábulas, la pura ciencia ficción, hay hombres y mujeres con 2 piernas, 2 ojos, 2 brazos, 2 narinas, que hacen cosas que vemos todos los días. Hay casas que habitan, hay calles que transitan, semáforos que cruzan. El mundo es tan abrumadoramente real que nadie puede asegurar que lo inventado no sea un acontecimiento sucedido. ¿Quién puede dar garantía que un personaje, hijo de la más pura imaginación, no se mueve, no actúa, no dice, no se pronuncia sobre algún asunto como alguien lo hizo en la vida real? ¿Quién puede asegurar
que un viejo de más de 90 años, como sucede en esta novela, que está acá, con manos cuyos tendones son como serranías que crecen bajo la piel, no agarró un pedazo de torta pascualina, que ya les va a llegar a ustedes. Lo mordió y comenzó a reír con el trozo en la boca, perlando una mesa de cármica de pequeñas migas ensalivadas. Los escritores engañamos, camuflamos la realidad que a veces es descubierta por el lector, que infiere elementos autoficcionales o que los reconoce. Lo que decíamos, toda ficción es una no ficción con deliberada falta de rigor. He insistido que este puerto de la Virgen de los Siete Dolores, que ese era su nombre largo, se trata de un espejo imaginario, de un Piriápolis imaginario. Y nació de mí, no de la realidad. Yo fui el prodigioso fundador, no fue Piria. De mi imaginación surgieron los cerros, el olor a eucaliptus y a Marcela, las fragantes podredumbres de los pescados quemados por el sol a la altura de las últimas rocas, los atardeceres en sus horas mágicas. Mis dedos teclearon esa escenografía morosamente, porque así son los días de Puerto Vírgenes. Ahora bien, lo que imaginé, lo que mentí, estaba alojado en mi cuerpo, en mis cicatrices de niños, que son muchas, porque era muy torpe y me caía. Hay muchas que pueden dar testimonio acá de eso. En mis dientes cariados, en mis uñas con arena, en todas mis primeras cosas. Y no solamente el lugar, sino las personas que me habitaron, las personalidades que ayudaron a construir mi condición humana, los narradores que contaron cosas insólitas, que siguen haciéndolo, como menos modernos, atletas de la invención, repitiéndome una y otra vez historias inverosímiles. Hay varios acá, de esos. Quiero decir con esto, sin quitar mérito a la imaginación de cada escritor, dramaturgo, guionista, lo que sea, o el nombre que se le dé al cuentero o a la cuentera de turno, que somos reproductores más o menos ingeniosos, trágicos o cómicos de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto vivir o de lo que nos han contado que se vive. En esta novela se acumulan personajes parecidos a los que yo conocí, o conozco, y como dije, también lugares. Pero es entonces que aparecen las palabras para deformarlos y arrastrarlos como animales salvajes con su presa a lugares recónditos, inesperados, y al final transformarlos en otra cosa. Los personajes no son las personas que lo inspiraron, son su sombra, una de tantas miradas sobre ellos, sobre sus contradicciones, sus exageraciones o sus perfiles reconocibles. Vamos a ver. La novela arranca en su segundo capítulo contando sobre una batalla que yo desconocía. Hay profesores de historia acá, van a decir, es una batalla importante, no la conocía, que se llama la batalla de Arroyo Grande, que además me enteré que hay dos, una chica y otra más grande, en Entre Ríos. Una batalla entre Oribe y Rivera. Una batalla tremenda que deja en el campo más de 2.000 cadáveres. He leído más de 2.000, he leído más de 3.000, en fin. Hago precio. Igual me parece terrible no ver un campo sembrado a pura espada y acero de tantos muertos. Eso sucedió también, y está en la novela, que Rosa se cuenta,
someramente, le encajó carne envenenada a Rivera y le dijo a un diplomático inglés, siempre un diplomático inglés, ¡ay! ¿Está? Le dijo, hizo entrar por alguien, un secretario que había, le dice, pero la caballada que iba a llegar a Oribe no llegó. No, le dijo el secretario, no llegó. El diplomático inglés fue a contarle a Rivera que Oribe no tenía caballada. Y Rivera plantea la batalla de tal manera que Oribe lo destroza. ¿Está? Ahora, vaya a saber si al final, en ese campo, como cuento en la novela, pueden haberse encontrado o no dos enemigos. Y no haberse matado, como sucede en Los ojos de la higuera, el cuento de Mario Regui, o El soldado de Salamina, de Javier Cercas. Y que esos dos mismos enemigos, después, años después, se encuentran en los extramuros de Montevideo sitiada, se reconocen y se van a chupar unas juntos a una pulpería en el Cardal, y mientras están tomando, el pulpero entona una canción y tararea una canción que supuestamente les llega de intramuros, y ellos terminan confraternizando, como sucede en Qué lástima de Paco Spínola. El resultado de mi invención, tal vez, ya lo haya inventado la misma o incluso la pluma de otros escritores de ficción. La novela cuenta de un grupo guerrillero en los años 70 oriundo de Puerto Vírgenes que robó bicicletas, también 5 millones de dólares y un sable. A propósito, y entre paréntesis, mientras escribía y leía frenéticamente, me enteré que la juventud peronista había robado en la década del 50 el sable de San Martín, cosa que yo desconocía. Y yo estaba encantado con mi sable de San Martín y decidí en el transcurso que no iba a ser el sable de San Martín. Y sigo agregando cosas. No sé si existió un herrero malhumorado que haya conducido al fracaso una columna guerrillera, pero probablemente sí. ¿Habrá existido un gurí que haya encontrado una bicicleta anudada a 7 metros de altura en un eucaliptus? No lo sé, puede ser. ¿Por qué no? Fíjense que después de escribir El pasado es un montón de cosas inconclusas, me llegan fotos de un comisario de Piriápolis llamado de la Llana, que es el apellido del juez, es el apellido de su padre, el abogado, y es el apellido de aquel muchacho, aquel oficial de Oribe que había peleado en la batalla de Arroyo Grande, de la Llana. Ese de la Llana en realidad era el resultado de una broma que había hecho con otro mi hermano, que es el Cito Mazzoni, porque me estaba peleando por algo, y le pregunté cómo eran sus apellidos, y le digo, voy a elegir a De la Llana y me voy a quedar con esto. Y lo voy a hacer del otro partido que era De la Llana, del otro partido tradicional, no del que era. Y peleándolo, él llegó a la conclusión de que De la Llana era, no sé si el primero, el segundo comisario de Piriápolis, unas fotos formidables, que fue mi hermano el primero en mandármelas, y después quien vendría a ser una especie de nieto postizo, sobrino nieto postizo de la Llana, político, digamos, que es Edu, mandándome fotos de este señor de la Llana. Un personaje que estos otros se tenían que llamar de la Llana de apellido. No me equivoqué. Bueno, hay más curiosidades que se van alejando en uno sin que nos demos cuenta, hablando de Mina. Bueno, solo decía que había soledades que iban del hombre hacia el paisaje y otras que iban del paisaje hacia el hombre. Y nadie podrá dudar que en esta novela la amorosidad es hoja del paisaje invernal, como es la melancolía de Puerto Vírgenes.
esos largos meses castigados por las tormentas, espumas, y por el salitre, los del frío que cortan el rostro y los vientos que frenan los pedaleos, esos que van esculpiendo las almas de las vecinas y los vecinos, que se inventan formas desproporcionadas de atravesar de mayo a septiembre sin heridas ni huidas y preferentemente sin muerte. Sí, claro, ¿quién dudaría por un segundo que se trata de la morosidad de Piriápolis? O la morosidad que existió en Piriápolis, que ya no está en la misma. No lo digo con tristeza. Y en función de eso se fue anclando esta literatura. Pero uno cuando cuenta, no buscas, que me pasa a mí, que haya cosas que vayan subyaciendo, pero en la vida misma sucede. Y siempre subyacen cosas, ¿no? El terror, la ira, el júbilo, la desdicha, la felicidad, el miedo. Y de eso es que le iba a hablar, de que nunca me pregunto qué va a subyacer, pero a medida que voy avanzando, porque lo que quiero contar, me doy cuenta que las cosas transcurren, los personajes toman decisiones, la máquina avanza y algunas incógnitas vitales comienzan a crecer solas. Y siempre hay una razón para mí, como narrador, que aparece, de un modo consciente o no. Hay una búsqueda de respuestas a las cosas simples o complejas de la vida, el desamor, el abandono, la pérdida, cualquier incompletud. Algún hueco siempre hay por llenar. Algo se quiere decir además de la historia, o algo se quiere hacer con su ser, el de la historia, contándola. Así fue que al principio de la novela, y sucede con cualquier revelación que se esté buscando, comprendí que estaba indagando sobre la verdad. El argumento empujaba hacia allí, la trama y los propios personajes me mandoneaban en ese sentido. Pero bueno, preguntarse sobre la verdad te da una enorme libertad como escritor, porque te autoriza la total despreocupación, porque ya sabes que no vas a tener respuestas definitivas ni vas a tener respuestas terminantes sobre ese asunto. Y eso te da libertad y te deja contar, solo contar. La información que se busca en esta historia será lo cierto, pero ya se sabe que no se será necesariamente la verdad, cuya única proximidad en la vida suele estar cuando después de cualquier hecho nos confrontamos con nuestra conciencia. Esto se parece a la tesis de Nietzsche, de que no hay hechos sino interpretaciones, pero por supuesto no hay pretensión ninguna de hacer filosofía con esto. Apareció mientras contaba, con el desafío que planteaba de la dilucidación de los hechos, y sentí esa cruel insignificancia como ser humano ante las grandes preguntas que te plantea la vida y esas cosas del universo. Pero que dignamente, igual, se cumple con lo que pareciera ser una tarea asignada y que consiste en seguir buscando respuestas, es decir, en seguir preguntándose. Fíjense que en esta novela Sergio Arrantes tiene un programa de radio, un lugar donde cuenta la biografía de los habitantes del balneario, a partir de un acuerdo implícito con ellos, que es decir, que en determinado momento él le va a inventar la biografía, no va a estar contando la verdad. Y no tiene problema con nadie. En realidad, el programa tiene un éxito brutal entre sus escuchas. Lo aceptan, saben que les miente, pero para ellos la verdad no es fundamental. Lo fundamental es la ilusión. Termino esta parte, no todo, citando un libro de John Banville, no sé exactamente cómo se pronuncia, tremendo, que se llama El libro de las pruebas, donde hay un crimen horrendo y el tipo que lo hace escribe un alegato. Y ese libro termina con un diálogo. La pregunta es, ¿qué es la verdad?
Y la respuesta con la que termina el libro dice: todo, nada, la vergüenza. Pero a medida que avanzaba en la novela, en medio de las meditaciones nocturnas a las que lanza la escritura, apareció otro monstruo, otro ogro, otro demonio, que me importó mucho más que el del miedo, que ya no le estaba dando pelota, el miedo sucedía. Que la verdad estaba allí, que es el del miedo. Ese animal primario que nos sorprende, que viene con violencias, que nos amenaza y que biológicamente nos genera mecanismos de defensa. Y ese monstruo sí me interesaba más que la verdad, más genuinamente que la verdad. Me interesaba por la forma en que iba generando conductas inesperadas en los personajes, y me daba cuenta también que yo los hacía actuar extremando sus conductas sociales por ese miedo. Viejos y viejas, ancianos, sabios, con vidas ajetreadas y distintas formas de lucidez, que bucean en esta novela en pozos oscuros de un modo luminoso. Y el tiempo, ese saguiondo implacable, pareciera que aquí, o yo quise que aquí en el pasado, es un montón de cosas inconclusas, se revisaran las interpretaciones ante determinados hechos que contravinieron el promedio de aceptación de una cultura establecida o de una conducta ética. Quería que el miedo apareciera para explicar eso desde otro lugar, esas construcciones éticas que se habían contravenido. Así, por ejemplo, a los que unos llamarían traición, otros pueden leerlo como el derecho al miedo, y lo que unos podrían llamar vergüenza, otros podrían llamarlo voluntad de salvación, instinto, rabia de vida, soledad, desconsuelo, desolación. El derecho al miedo existe en el derecho humano. En el año 78 voy a aplicar mi mejor latín piriapolense, que es el del barrio Bollier. Actio quod metus causa. Esto significa algo así, que el miedo por causa puede ser un eximente de responsabilidad en la justicia. Y ahí viene toda la discusión ética, ¿verdad? Y viene, yo lo tomo como un derecho al miedo. Durante la novela, una serie de miedos van generando conductas que podrían desencadenar acciones adversas para otros u otras, heridas, lastimar a prójimos, salvaciones individuales. Porque hay miedos. Hay miedo a la desaparición de una hija, hay miedo a la tortura, hay miedo al fracaso, hay miedo a los fantasmas, hay miedo a la noche, hay miedo a matar. Unos temores subjuzgando a los otros y a la verdad, o a la verdad a los hechos, o a la interpretación de los hechos, son juzgados por el miedo. Al final, el camino de los personajes hacia su propio vuelo, van buscando un sable corvo y tropezando con ese pasado que aún, a pesar de terminar en la novela, sigue y seguirá inconcluso, por suerte, porque eso nos promete el futuro, ¿verdad? No hay historias terminadas. Cuando vayan a leerla, sepa que ninguna de estas reflexiones aparecen en la novela. Tranquilos, tranquilas, pueden leerla solamente esperando historias, olores, paisajes, salitres, árboles y escondrijos en montes de líquido ámbar. Pero pensé que estaba bueno comentar estas cosas que al fin y al cabo fueron las que estuve entretenido durante 2 años y medio por gusto, por ganas, por diversión, por opción y por pandemia. Gracias infinitas, de verdad, infinitas a todos, infinitas gracias y emoción brutal de mis amigos y mi familia que vino desde Piriápolis,
enfrentando esta lluvia sin saber que yo ya había arreglado para que se terminara. Pero gracias de verdad por haber estado hoy aquí, porque al fin y al cabo esto es solo una cuestión de amistad. Así que muchas gracias.